Amén. Hermanos, que el Señor me les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos presta de estar acá nuevamente, celebrando, ¿verdad?, la vida de nuestra hermana. Que Dios bendiga al pastor Carlos, de que estuvo por acá, dice, hace muchos años en esta iglesia, ¿verdad? Es una bendición que puede estar acá nuevamente, conviviendo con este pueblo que lo ama y que lo aprecia mucho. Gracias, pastor Jacob, por la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Muy precioso el canto que entonaba nuestro hermano Alejandro, ¿verdad? Cuando allá se pase lista. Es un canto muy conocido mundialmente, hermanos. Ese canto fue escrito en 1893 en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, por un hombre llamado James Black. Este hombre era un maestro de escuela dominical, y en una ocasión de que él estaba pasando lista a sus niños, hubo una niña de nombre Bessie que le faltó a la clase en ese día, y mientras él pasaba la lista, pues se dio cuenta, ¿verdad?, que la niña no estaba, y entonces él trató de hacer un chiste y dijo, bueno, ojalá que cuando allá en el cielo se abran los libros y se pase lista, ella pueda estar presente. Pero él lo dijo a forma, ¿verdad?, de broma. La cosa fue que cuando él se percató, después de que la niña no había asistido a la escuela dominical ese día, era porque la niña tenía neumonía, y eso parece que a él lo contristó. Y ahí fue, hermanos, donde el Espíritu Santo lo llevó a él, hermanos, a tratar de escribir el canto, y empezó con el teclado, ¿verdad?, escribiendo renglón por renglón y estrofa por estrofa. Y así que ahora tenemos ese canto, cuando allá se pase lista, que ha alcanzado, hermano, el mundo entero. Así que, hermanos, este canto, como les digo, fue con un maestro de escuela dominical que empezó. Así que, así como Dios usó a este hombre, yo sé que Dios nos puede usar a cada uno de nosotros también, porque el mismo Espíritu Santo que lo inspiró a él es el que nos inspira a nosotros. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todo, y las condolencias para la familia Jurado, ¿verdad? No es fácil cruzar estos momentos. Sabemos de que ella está en la presencia del Señor, pero nos va a hacer falta. Así que el dolor es de humanos, hermanos, pero pues así es la vida, hermanos, así nos toca. Quiero invitarles en esta preciosa hora a que vayamos, hermanos, al libro de Eclesiastés, al capítulo 7, versículo 2 al versículo 4, para honra y gloria del Señor. Eclesiastés, capítulo 7, verso 2 al versículo 4. Cuando lo tengan, pueden contestar con un amén. Amén. La palabra de Dios, hermanos, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza el rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, que estás en gloria, le damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra que ha sido leída, Dios amado. Le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y que sea ella ministrando la vida, Señor, y el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Así también de las personas que nos estarán viendo por las redes sociales, los que están conectados ahorita, Señor, que esta palabra pueda tocarlos, pueda redarguirlos, Dios amado, en el nombre de Jesús, los encomendamos en tus manos. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden, mis hermanos, tomar sus asientos. Sabemos, hermanos, de que no hay palabras, ¿verdad?, que nosotros podamos dar que sea lo suficiente como para poder aliviar el dolor que los familiares sienten con la partida, ¿verdad?, de nuestra hermana a la presencia de nuestro Dios.
pero sabemos, hermanos, de que esto es algo con lo que nosotros tenemos que luchar cada día, y con la ayuda de Dios vamos a ir superando, hermanos, esta situación. El dolor, hermanos, de la partida de un ser querido es algo muy fuerte. Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando murió Lázaro, dice la palabra de nuestro Dios de que Él lloró también. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Él es Dios 100%, pero también es 100% hombre. Y como hombre, Él sentía el dolor que usted y yo también sentimos cuando perdemos a un ser querido. Pero la palabra de Dios, hermanos, siempre trae consuelo para nuestra vida. Y en San Juan 11:35 el Señor Jesucristo nos dice de que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo también, hermano, nos alienta con otras palabras en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18, y nos dice de la siguiente manera. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí el versículo 18: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Miren, hermanos, este es el aliento que la palabra de Dios nos ofrece. Yo me he puesto, hermano, muchas veces a analizar, ¿verdad?, sobre este pasaje. Y verdad, yo sé que la mayoría de los que estamos acá no quisiéramos, hermanos, morir, ¿verdad? Y un día estar en un ataúd. Todos quisiéramos, hermanos, de que estar vivos cuando el Señor venga, y que nuestro cuerpo sea transformado en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, y no tener que experimentar la muerte. Pero fíjense, hermanos, de que hay otra cosa que dice el pasaje, que dice que nosotros los que vivimos no precederemos a los que ya durmieron. Entonces los que ya durmieron van a ir adelante de los que están transformados. Entonces, hermanos, yo he estado en ese dilema, ¿verdad? Entonces, ¿en qué parte del bus me quiero ir? ¿Me quiero ir en la parte de atrás o me quiero ir adelante? ¿Verdad? Entonces, si muero en Cristo, me voy a ir en los de adelante, ¿verdad? Y si soy transformado, pues me va a tocar en la parte de atrás. Así que estamos ahí con ese dilema, ¿verdad? Entonces, pero ¿verdad? Dios tiene el control sobre eso. El apóstol Pablo decía que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y yo sé que lo es para cada uno de nosotros, hermano, que estamos aquí en esta tarde, hermanos, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero nosotros, hermanos, que hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la garantía, tenemos la seguridad, hermanos, de que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también un día resucitaremos. Y basados, hermanos, en la autoridad que nos da la palabra de Dios, nosotros sabemos que nuestra hermana está en la presencia del Señor, ¿verdad? Porque el Señor así lo dijo, y la palabra del Señor nos dice con toda claridad de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hay gente que dice: yo no sé cómo es que ustedes, los evangélicos, los cristianos, andan diciendo por ahí que ya son salvos. Entonces, porque la gente dice, pues nadie sabe hasta que, ¿verdad?, se llegue el último día. Pero, hermanos, mientras nosotros nos mantenemos perseverando, nosotros podemos decir que somos salvos, ¿verdad? Mientras estemos en el camino, Jesucristo dijo que el que persevere hasta el fin es salvo. Así que, por lo menos usted y yo, mi amado hermano, podemos hablar por el día de hoy. Yo puedo decir hoy, mientras estoy en Cristo, ¿verdad?, soy salvo. Mientras estamos en Cristo tenemos esta seguridad, esta garantía.
Si nos apartamos de Cristo, hermanos, pues entonces lo perdimos todo. Y eso es, hermano, lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4. El apóstol Pablo dice: además dice, os declaro, hermanos, que el evangelio que les he predicado, el cual también dice recibisteis, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, dice el apóstol Pablo, creísteis en vano. Y entonces viene el apóstol Pablo, hermanos, y en los siguientes dos versículos nos aclara qué fue lo que él nos predicó. Y dice: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Por qué, hermanos, el apóstol Pablo es cuidadoso en decirnos que todo esto se hizo conforme a las Escrituras? Porque la muerte y la resurrección de Cristo es algo que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Esto, hermanos, era un plan de Dios que ya tenía desde la eternidad y se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Cristo no fue, hermanos, una coincidencia, no fue un accidente, fue algo que Dios ya había designado hacer desde antes de la fundación del mundo para podernos salvar a cada uno de nosotros. Amén. Dice Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que los que andan conforme al Espíritu de nuestro Dios. Entonces, si la palabra de Dios dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hermanos, ¿cómo vamos a decir entonces de que no somos salvos? Si no hay condenación, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero el que rehúsa, dice, creer en el Hijo de Dios, ¿verdad?, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso, hermanos, es que la gente allá afuera no tiene seguridad de su salvación, ¿verdad? Porque pues no saben, no han creído a la palabra de Dios. 1 Juan 5:13 también nos dice: y esto, dice, os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del unigénito Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que, hermanos, esta es la seguridad que nosotros tenemos, esta es la salvación que Dios nos ofrece mediante nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La vida, hermanos, acá, ¿verdad?, es una vida pasajera. La vida, dice la palabra del Señor, hermanos, de que es como la flor del campo, ¿verdad? Que en la mañana nosotros nacemos, todo bonito, todo bien, pero cuando llega la tarde, hermanos, la flor empieza a entristecer. Cuando nosotros, hermanos, desde el momento que nosotros nacemos, la muerte empieza a seguirnos. Desde el momento que nosotros nos dan a luz en esta tierra, ya nos empieza a contar la muerte. Si eran 50, 70, 80 años, desde el día que nació empezó a contar, ¿verdad? Y cada día que pasa es uno menos. Nosotros, hermanos, nos alegramos, ¿verdad?, cuando vamos a cumplir años, cuando estamos niños, cuando estamos locos por llegar a los 18, ¿verdad?, para empezar a mandarnos solos y hacer lo que nos da la gana y ya poderle decir a nuestro papá y a nuestra mamá: ya soy mayor de edad. Pero cuando llegamos, hermanos, ya a una edad, ¿verdad?, como la mía, llegando ya a los 50 el otro año, parece que ya no mucho le gusta a uno, ¿verdad?, oír de que, ¿verdad?, va a cumplir años. Bueno, sí se alegra por un lado, pero cuando por un lado de la página, hermanos, se ve que bonito, que va subiendo, pero por el otro lado ya le falta uno, ¿verdad? Es uno menos ya. Entonces, hermanos, y esto es así. Entonces, por eso, hermanos, es de que el escritor de Eclesiastés nos dice que es de sabios estar en la casa de luto. Porque en la casa de luto dice que aquí nosotros nos venimos a enterar de que este es el fin de todos nosotros, ¿verdad? Y dice que nosotros lo pondremos en nuestro corazón y meditaremos, hermanos, sobre esto que un día, hermanos, nos va a tocar, ¿verdad? Sí o sí, así que no hay para dónde. Pero el que está en la fiesta, hermano, a ese se le olvida, ¿verdad?, de que nos toca, que tenemos una cita con la muerte y no vamos a fallar, hermano. Yo sé que muchos de nosotros acá estamos acostumbrados a llegar tarde a todo. Llegamos tarde a todas las citas, llegamos tarde, hermanos, a todo, ¿verdad? Si al culto dicen que va a ser a las 2 de la tarde, llegamos a las 2:30. Pero una cosa sí les quiero asegurar, que cuando nos toque la cita con la muerte no vamos a llegar tarde.
Ahí vamos a estar a la hora, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto enfrenten el juicio. Así que, hermanos, esta es una realidad que nosotros tenemos que llevarla en nuestro corazón. Y qué bonito, ¿verdad?, de que estamos acá en esta tarde para nosotros expresar nuestro sentimiento, nuestro apoyo a la familia Jurado, porque, hermanos, es un dolor que no es nada fácil. Y por eso el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 12 y el versículo 15, nos dice de que riamos con los que ríen y que también lloremos con los que lloran. Y qué bonito, ¿verdad?, que estamos acá nosotros compartiendo con ellos, hermanos, expresándole nuestro cariño, nuestra compañía, ¿verdad?, porque estos momentos son bastante difíciles. Y es aquí, ¿verdad?, donde se puede ver la hermandad, el amor que cada uno de nosotros tenemos para ellos. Pero gracias al Señor, hermanos, de que nosotros tenemos este consuelo, como decía el apóstol Pablo, de que las otras personas que no conocen a Cristo, que no han venido a los pies del Señor, no tienen este consuelo que nosotros tenemos, que un día vamos a poder ver a nuestra hermana si nosotros también perseveramos hasta el final de la misma manera que lo hizo ella. Amén. Así que, hermanos, el camino en el Evangelio no es un camino, hermanos, para agarrarlo a la carrera y a lo loco, porque muchas personas cuando lo toman de esa manera rapidito se cansan y después, hermanos, ya no quieren seguir. Este camino, hermanos, tenemos que agarrarlo, ¿verdad?, sabiamente, tranquilamente, hermanos, asegurándonos que cada día vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hermanos, despacio, pero que el paso sea seguro. Amén. Eso, hermanos, es lo importante mientras nosotros estamos acá. Así que en esta hora nosotros estamos aquí haciendo la paz con nuestra realidad, que un día nos va a tocar, ¿verdad? No importa la edad. Y ahora en la mañana estaba yo por ahí platicando con una persona de que está bastante enfermito y le decía, mire, el hecho de que usted está en esa cama no significa que usted se puede ir primero que mí. Me puedo ir yo primero que usted y usted puede quedar. Hermano, yo sé de personas de que han estado que ya, ¿verdad?, parece que se mueren y de allí Dios los levanta, y otros que se miraban bien llenos de vida y todo eso se fueron primero. Ajá. Si aquí, hermano, para morirse lo único que nosotros necesitamos es estar vivos. Todo el que está vivo califica para morirse, ¿verdad? Sí, entonces tenemos que tener esto presente, ¿verdad?, de que la muerte nos anda acechando. Y la palabra de Dios, hermanos, es bien clara, nos dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cegar, ¿verdad?, en aquel día. Porque como les decía anoche, de que la palabra del Señor es bien clara y nos dice de que en el momento de la muerte, hermanos, el camino de la vida dice que para el sabio es para arriba y para el necio es para abajo. ¿Verdad, hermanos? Porque arriba está el paraíso celestial para donde van todos aquellos que mueren en Cristo, y en el corazón de la tierra tenemos, hermanos, lo que se le llama el infierno. El infierno y el lago de fuego son dos lugares muy diferentes. A veces nosotros los confundimos y hablamos más del infierno, y quizás es porque es el lugar donde las personas que rechazan a Cristo van en el lugar de la muerte. Pero el infierno es un lugar temporal, donde las personas estarán allí hasta el momento de la resurrección, hasta el momento del juicio del gran trono blanco que encontramos en el capítulo 20 de Apocalipsis. La palabra de Dios dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. El infierno, hermanos, el hombre rico que estaba en el infierno dijo, le pedía al padre Abraham que enviara a Lázaro a que mojara la punta de su dedo en agua, porque esa llama, dice él, lo estaba quemando. Pero el lago de fuego, hermanos, estamos hablando de un lugar donde las personas van a poder nadar, hermanos, en ese lago de fuego. Quizás, hermanos, yo me imagino que será algo como lo que es la lava del volcán, ¿verdad? Cuando vemos esa cosa que viene bajando, ¿verdad? Ese líquido, más o menos algo así, es lo que nos habla Apocalipsis, ¿verdad? Referente a esto. Y esto, hermanos, es bien tremendo lo que encontramos en Apocalipsis, hermanos, porque nos habla, hermanos, de que el mar, dice, entregó a los muertos que habían en él.
dice de que el sepulcro entregó a los muertos que habían en él y también el Hades entregó a los muertos que habían en él, porque hay personas que han muerto en el mar y nunca las encontraron. Sus cuerpos quedaron ahí en el mar. Entonces, cuando se dé la resurrección, el mar tendrá que entregar esos cuerpos. También, ¿verdad? Dice de que el sepulcro va a entregar también a los cuerpos que se han depositado ahí, y también el infierno, el Hades, entregará las almas que están ahí para que se unan con los cuerpos que salieron del mar y con los que salieron de la tumba para ser juzgados en alma, cuerpo y espíritu delante de nuestro Dios en el juicio del gran trono blanco. Y dice, hermanos, este pasaje de que en ese momento Dios agarrará el sepulcro y agarrará el Hades y lo va a lanzar también adentro del lago de fuego. Por lo tanto, hermanos, pues, ¿verdad? No hay forma que el ser humano pueda escapar de este juicio que viene sobre toda la humanidad. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña de que si nosotros, hermanos, echamos manos de la vida eterna, si nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, no vamos a ir a ese juicio, no tenemos por qué ir ahí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es bien clara y nos dice en Juan capítulo 3 y el versículo 16 que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, ¿verdad? Eso es la palabra que le podemos compartir a nuestros amigos en esta preciosa tarde, de que en Cristo hay esperanza. Cristo murió por nuestros pecados. La palabra del Señor dice de que Cristo, hermano, fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Así que, ¿verdad? La palabra de Dios es clara, no hay donde perderse, ahí queda en nosotros, ¿verdad? En que querramos obedecer, querramos atesorar la palabra de Dios, o simplemente querramos, como dicen, hacernos los del oído sordo, ¿verdad? Como que a veces nosotros no queremos enfrentar esta realidad, pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice con toda claridad que está establecido que nosotros muramos una sola vez y después de esto enfrentemos el juicio. Amén. Así que, ¿verdad? No sé si tenemos amigos en nuestro medio que no han tomado una decisión, ¿verdad?, de entregarle su vida a Cristo, de rendirle su vida al Señor. Les quiero decirte que en esta tarde es una buena oportunidad que usted tome la decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Amén. ¿Verdad? Porque nosotros vivimos muchas veces dejando todo esto para el final y decimos, bueno, ojalá que yo tenga la oportunidad, ¿verdad? Como el ladrón en la cruz, de que le pudo pedir perdón al Señor Jesucristo en el último momento. Pero no tenemos garantía de eso, de que esa oportunidad la vamos a tener. La palabra de Dios es bien clara y nos dice de que el día aceptable, el día de salvación es ahora, porque el mañana no es suyo y el mañana no es mío tampoco, ¿verdad? Nosotros podemos hablar por el ahora. Así que mientras tenemos vida, hay esperanza. Dice Eclesiastés que más vale perro vivo que león muerto. Así que la palabra de Dios es bien clara y no nos deja donde perdernos. Así que espero, ¿verdad?, de que la palabra de Dios les haya sido de bendición para su vida, así que este consejo lo podamos grabar en nuestros corazones, que es mejor estar en la casa de luto que en la casa del banquete, porque aquí nosotros sabemos que, ¿verdad?, un día nos va a tocar. Así que Dios me lo bendiga en esta tarde y dejo al hermano que está dirigiendo. Dios le bendiga. Amén. Amén. Bendito Dios. Bendiciones, ¿verdad?, para el hermano Samuel.